saludo cordial para nuestros amigos que nos miran a través de este canal. Dios te bendiga y te guarde. Y en esta oportunidad queremos estudiar una porción más de las Sagradas Escrituras. Y quiero iniciar el estudio de la palabra de Dios leyendo una cita que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, la página 683, y dice de la siguiente manera: por medio de la criba de la tentación se reconocerán los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Una cita que llama poderosamente nuestra atención, porque nos está diciendo que el verdadero pueblo de Dios será zarandeado por pruebas terribles. Y la magnitud de estas pruebas, según lo presenta la cita, apelarán a nuestros sentidos. Por eso dice la cita: se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿A qué se está refiriendo la cita? Podemos estar seguros que en el tiempo final la manifestación de espíritus de demonios entrará en el conflicto haciendo obras maravillosas que llamarán la atención de las multitudes, y aún los hijos de Dios nos veremos sacudidos por la magnitud de las obras, los prodigios que tendremos que enfrentar. Y la cita termina de la siguiente manera: ¿se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? En otras palabras, las Sagradas Escrituras nos está orientando en que en ese tiempo que se avecina, la seguridad de los verdaderos hijos de Dios no está basada en el razonamiento o en los sentimientos, sino en un escrito: así dice Jehová. Y esto es importante y cobra mucha atención, porque estamos en los días en los cuales los hombres están aceptando o están más dispuestos a creer los razonamientos humanos antes que irse a la palabra de Dios y tomar la palabra como el consejo divino, como la palabra orientadora, la palabra guiadora, que es la fuente de seguridad para todo verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, vamos a mirar que allí la palabra de Dios nos dice en el versículo 13 y 14: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Luego en el versículo 14 dice la Escritura que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios, que hacen señales, que van a los reyes de la tierra. Llama la atención que dice que estos espíritus salen de la boca del dragón, de la bestia
y del falso profeta. Son esa trinidad satánica unida, apoyada por los demonios en una obra de engaño. Es por esto que se presentan estos espíritus saliendo de las bocas, cuyo propósito es la enseñanza de falsas doctrinas, lo que en el libro de Apocalipsis se le llama el vino de Babilonia, los engaños con los cuales la humanidad será engañada por creer razonamientos apoyados de señales y milagros portentosos. Hay una lección importante para nosotros los cristianos hoy en día. Hay un deber sagrado entonces de conocer, entender lo que la palabra de Dios nos enseña para estar prevenido. Y nosotros vamos a mirar a lo largo de este estudio que vamos a tener, que es una obra engañosa, que apela a los sentidos, falsas doctrinas apoyadas por milagros de espíritus de demonios, con el único propósito de hacernos desviar de nuestras creencias, de hacernos apartar nuestra mirada de las verdades fundamentales que han sido columna y baluarte de la verdad de Dios. En el libro de Génesis, nosotros tenemos una ilustración de lo que les acabo de decir. Y en el libro de Génesis, nosotros podemos analizar, podemos mirar la forma en que Satanás engañó a Eva. Y lo primero que la palabra de Dios nos enseña, dice el versículo 4 del capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Noten algo que llama la atención. Lo primero que miramos es una serpiente hablando. Eso es un milagro, eso es un prodigio, porque los animales no hablan. Y acá encontramos a Eva complacida hablando con una serpiente. Y número 2, la serpiente está refutando la verdad que Dios les había dado. Dios les había dicho que el día que comieren del árbol ciertamente morirían. Ahora noten, la serpiente ha traído la atención de Eva y ahora está apelando al razonamiento. ¿Por qué? Porque el milagro tiene a Eva asombrada. Una serpiente que habla y que habla con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, ahora refuta una verdad que Dios les había presentado, que Dios les había anunciado, ¿ve? Para su seguridad. Ahora le tocaría a Eva tomar una decisión. Si permanecía creyendo la verdad de Dios o enfatuada se dejaría llevar por sus sentidos. Y precisamente es lo que la Escritura nos enseña que sucedió con Eva. Porque en el versículo 6, miren, dice la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Miren esto, ya su sentido les está diciendo que este árbol es bueno para comer. Quiere decir que ella está viendo a alguien comer de la fruta y no está muriendo. Y sigue diciendo, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Noten, ahora la Escritura nos está hablando cómo empezó el proceso de la caída de Eva. Eva desechó la palabra de Dios que le brindaba la seguridad, le brindaba
la oportunidad para no ser engañada, para no dejarse caer. Pero cuando el enemigo apeló a su sentido, apeló a su razonamiento, por el milagro que se presentó, la forma como se presentó la serpiente, atrajo la atención. Y ahora Eva comenzó a sentir el deseo de alcanzar una sabiduría que la haría igual que Dios. Y nosotros conocemos la historia y el desenlace. La caída de nuestros padres fue producto de un milagro apoyado por falsas teorías, un engaño donde la verdad fue tergiversada, donde la palabra de Dios fue falseada y el razonamiento entonces, el juicio de Eva, dedució que lo que Dios le había dicho era un engaño y aceptó las sugerencias del enemigo y hoy conocemos las consecuencias, cómo cayeron nuestros primeros padres en un estado en el cual ellos todavía nunca habían pecado. Ahora, llama poderosamente la atención cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo, llama poderosamente la atención porque dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 3 y 4, dice la Escritura: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Atención con la respuesta que Jesús les dio a los discípulos. Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera señal, lo más importante que Jesús quiso resaltar entonces, que sería una señal de su pronto regreso, sería un engaño. Ahora, en el versículo 24 del mismo capítulo, allí nos habla entonces de la magnitud de estos engaños. Dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí encontramos ahora, noten, el pueblo de Dios siendo sacudido por poderosos engaños y prodigios realizados por estos falsos cristos y estos falsos profetas. Entonces, nosotros podemos mirar algo interesante. ¿Tiene Satanás el poder de falsificar las cosas de Dios? Claro que sí. Eso es algo que el apóstol Pablo nos los presenta en 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 4. La palabra de Dios, el versículo 14, dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Noten. Entonces, nosotros vamos a mirar, vamos a ir entendiendo que hubo algo que preocupó a Jesús en el momento en que los discípulos preguntaron acerca de las señales que antecederían la venida de Cristo. Y fue el engaño. Y fue engaños realizados por agentes de Satanás, los demonios, esos espíritus de demonios que vimos en Apocalipsis. Y hay algo que ahora queremos nosotros en esta oportunidad aclarar un poquitito. Cuando nosotros miramos, dice que estos falsos cristos y estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios.
¿Qué son esas grandes señales? Son acontecimientos o experiencias que demuestran un poder que solamente Dios los puede ejecutar. Ante el razonamiento del hombre, cuando se den estas señales, los hombres estarán convencidos de que ningún hombre por sí mismo podrá hacer algo de esa magnitud y lo atribuirán al poder de Dios. O sea, Dios es el que está detrás de estos agentes obrando para llamar la atención, para atraer al camino supuestamente correcto. ¿Qué es el prodigio? El prodigio es un tipo de acontecimiento que provoca mucho asombro. Es algo que llama la atención por su extrañeza. O sea, son cosas que no son comunes. Son cosas de una naturaleza que en el común, en el diario vivir, no se ve, no se oye. ¿Ve? En la Sagrada Escritura encontramos algunos milagros, pero estos vinieron de parte de Dios, por lo menos cuando la mula le habló a aquel profeta Balaam, cuando le estaba golpeando. La mula le preguntó: ¿por qué me golpeas? Noten, pero este milagro vino de parte de Dios para hacer ver al profeta lo que estaba haciendo. ¿Ve? Encontramos milagros como cuando se divide el mar rojo para que el pueblo de Dios pase. ¿Ve? En seco, cuando era perseguido por los egipcios. Vemos oportunidades en las cuales en el Monte Carmelo Elías, después de aquella oración que pidió la intervención, Dios hizo descender fuego del cielo. ¿Ve? Vemos otro milagro, cuando un pez llevó a una ciudad a un profeta que luego de ser vomitado salió y comenzó a llamar a Nínive al arrepentimiento. ¿Ve? Todos estos milagros fueron hechos por Dios. ¿Ve? Son manifestaciones poderosas, cosas que convencieron a las personas del poder de Dios. Pero algo tenemos que tener bien claro: en el tiempo del fin, el enemigo imitará todo lo que Dios ha hecho. Y es una obra poderosísima por el hecho de que, como son señales, como son milagros, son prodigios, las personas se sienten atraídas por este tipo de experiencias que no son comunes, y por eso logran más fácilmente el enemigo engañar a las multitudes, que en vez de buscar en las Sagradas Escrituras para darse cuenta si es o no es de Dios, prefieren, igual que Eva, irse por el razonamiento, irse por la imaginación, y lo aceptan como una señal de Dios. Y en esto consiste entonces el engaño. Los hombres incapaces de explicar los milagros de Satanás lo atribuirán al poder de Dios. Y de esta forma, multitudes caerán engañadas al no poder desmentir tales cosas que sus sentidos les permitirá ver, oír, palpar. Eso es algo interesante. Y en esta oportunidad vamos a ver cuál ha sido el resultado en la Sagrada Escritura cuando se hicieron señales y prodigios. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 48. Noten lo que Jesús mismo le dio en su momento a aquellas multitudes que iban tras él. San Juan capítulo 4, el versículo 48. Jesús entonces les dice: si no viereis señales y prodigios, ¿no creéis? Noten, Jesús está entendiendo la razón del por qué las multitudes le están siguiendo. Y es por las señales, por los prodigios que Jesús hacía, por las sanidades, por las curaciones. Las multitudes le seguían porque había una conveniencia personal entonces. Jesús les era algo conveniente.
porque les proveía aquello para lo cual ellos tenían la necesidad, fuera de comida, fuera de un milagro, una sanidad en el cuerpo. Noten algo interesante. Jesús le está diciendo, quiere decir que mientras hay milagros, cuando hay prodigio, las personas creen. Pero si no hay milagros, no hay prodigio, entonces no creen. Interesante. Y miren, lo vemos ilustrado en el mismo libro de San Juan, la carta, ¿verdad? La epístola, perdón, de San Juan, dice San Juan capítulo 6, el versículo 2, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Noten, multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué lo seguían? Por las señales, por los milagros que Jesús hacía en los enfermos. Por eso se aglomeraban las personas en torno a Jesús. Y miren, después de aquella multiplicación del pan que Jesús hizo con los panes y los peces, dice la palabra de Dios en el versículo 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. ¡Qué tremendo! Las personas estuvieron a punto de tomar a Jesús y nombrarlo su rey. ¿Por qué? Porque tenían a alguien que les brindaba comida, les brindaba la seguridad, ya que resucitaba a los muertos, noten ustedes, sanaba a los enfermos. ¿Qué más podían esperar? Pero una lección importante es la que encontramos en el mismo Evangelio. Cuando Jesús comienza a predicar y a hacerles entender las exigencias del Evangelio, las condiciones del reino de Dios, las Sagradas Escrituras nos enseñan algo muy triste. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando Jesús le dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Y ellos entendieron que necesitaban un reanunciamiento personal para entregar sus vidas en las manos de Dios, para que pudiera cada día moldear sus vidas, su estilo de vida, sus hábitos, su forma de conducirse. Ahora lo hallaron difícil, lo hallaron duro. Y dice la palabra de Dios entonces, en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está, hermanos y amigos, eso llama poderosamente nuestra atención. Y esto nos ayuda a entender que cuando estas obras de milagro por estos falsos cristos, estos falsos profetas se estén dando, como dijo Jesús, engañarán a muchísima gente. Muchas personas se sienten contentos y seguros con milagros y prodigios. A tal punto que, dijo Jesús, aún los escogidos se verán atraídos, se verán asombrados, se verán sacudidos por esas pruebas terribles. Y hay algo importante en la experiencia de Jesús cuando se dio esta situación de que multitudes le dieron la espalda, porque ya Jesús no estaba haciendo milagros, sino que ahora presentaba las exigencias del reino de Dios. Jesús entonces se dirige a los 12 discípulos y les hace la siguiente pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, también ustedes tienen el camino libre. Pero hay algo interesante en la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda la respuesta del apóstol Pedro. Pedro le está diciendo, tu palabra es palabra de vida eterna.
Es lo que nos da la esperanza, es lo que nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. Solo aceptando tu palabra y siguiendo tus consejos y dando lugar a esa obra maravillosa en nuestras vidas, tú, oh Dios, nos vas a llevar a la victoria. Pero las multitudes de allí en adelante que estaban deseosas, que le seguían por los milagros, por las sanidades, por los peces, por los panes, lo dejaron de seguir. Y esto nos enseña una lección. ¿Qué es lo que nos mueve hoy en día a seguir a Jesús? ¿Son los panes? ¿Son los peces? ¿Son los milagros? ¿Son las sanidades? ¿O realmente lo que buscamos es en su palabra la vida eterna? Esa es una tremenda lección para cada uno de nosotros. Y saben algo interesante, en los tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que detenernos un momento y analizar realmente cuál es la motivación por la cual nosotros decimos ser seguidores de Cristo hoy en día. ¿Qué es lo que realmente nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Las bendiciones? ¿Los beneficios? ¿Los privilegios? ¿O realmente seguimos a Jesús por amor? Porque anhelamos esa obra maravillosa donde lo que esperamos es que la imagen de Dios cada día se pueda reproducir en nuestras vidas. Y de esta manera estar preparado para cuando Cristo regrese en gloria e ir con Él a las mansiones eternas. Miren algo interesante que nosotros podemos mirar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de orientación, de consejos sabios para la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, algo muy especial que se daría antes de la venida de Cristo Jesús. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta declaración es sumamente importante porque nos enseña, número 1, antes de que Cristo venga, tiene que darse una apostasía universal. Una apostasía quiere decir desechar, negar o apartarnos de la verdad de Dios, noten, para ir en pos de otra creencia o algo novedoso, algo nuevo. Ahora, el versículo dice que la apostasía daría lugar a que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Cuando nosotros miramos en las Escrituras este término hijo de perdición, descubrimos algo sumamente interesante. En el capítulo 17 y específicamente el versículo 12, Jesús utilizó el mismo término, pero lo utilizó para describir algo que se dio en el círculo de los 12 discípulos. Y vamos a leerlo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, atención con lo que dice Jesús, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Noten lo que Jesús en su oración está haciendo mención. Él ha guardado a todos aquellos que Dios le dio, pero se perdió solo el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de perdición al cual Jesús se refiere? Era Judas. ¿Y cuál era vamos a decir, la obra de Judas? Judas era un hombre que decía ser discípulo, un hombre que se decía ser un seguidor, un servidor de Jesús. Pero la Biblia dice que Judas era ladrón.
En otras palabras, Judas no amaba a Dios ni amaba la ley de Dios. La obra de Judas es una obra de engaño. ¿Por qué? Porque ante los hombres, ante la sociedad, se hacía pasar como discípulo de Cristo. Pero a escondidas o interiormente dentro de su vida, era un apóstata. Era alguien que no aceptaba la verdad de Dios, la rechazaba por el contrario. Y su vida era una vida que iba en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios y en contra de Dios mismo. Y por eso al final se rebeló, vendiendo a su maestro, entregándolo, lo traicionó. Y esa es la característica del hijo de pecado o el hijo de perdición. Es una entidad que se levanta en estos días con una apariencia de cristianismo, pero con una obra de engaño. Una obra que va en contra de Dios, traiciona a Dios, va en contra de la ley de Dios. Es entonces una persona que no ama a Dios ni su santa y divina ley. Y por eso nosotros, al mirar lo que Segunda de Tesalonicenses nos está enseñando, dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses ahora, el versículo 9 del capítulo 2, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Noten, aquí ahora se está hablando de un inicuo. La palabra iniquidad es una palabra griega que su significado se escribe la palabra anomía, y esta palabra se compone de dos palabras. A quiere decir sin y nomía ley, o sea, vivir sin la ley o vivir fuera de la ley. Rehusar amar la verdad para complacerse en la maldad. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Quiere decir que el hijo de perdición es alguien que odia la ley de Dios. El inicuo odia la ley de Dios. Dice ser seguidor de Dios, adorador de Dios, pero su obra es directamente en contra de Dios. Y como dice acá, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es un poder al servicio de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que no tienen, ¿verdad?, un asentadero en la palabra de Dios, así dice Jehová, sino que son apoyadas por milagros, con prodigios como lo que estamos estudiando, cosas que aún no se han visto, pero que muy pronto se van a desplegar ante los hombres, y multitudes que están deseosos de sanidades, de curaciones, de milagros y cosas, se van a sentir atraídos y en vez de acudir a la palabra de Dios se dejarán guiar, se dejarán llevar. Su juicio será como el de Eva. Indiscutiblemente esto era lo que esperaban. Ahora, lo que la Biblia nos está ahora demostrando es del porqué del abandono. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad. Recuerden lo que dice, significa la palabra iniquidad. Sin ley, anomía, vivir sin ley. Entonces dice acá, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea, multitudes de cristianos hoy en día dicen seguir a Dios, servir a Dios, alabar y adorar a Dios, pero rechazan la verdad de Dios, no la aceptan. Prefieren creer, prefieren aceptar lo que sus líderes le dicen, lo que sus amigos le dicen, la opinión de las personas, en vez de aceptar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Ven? Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, mi amigo, hermano, que decimos ser cristiano, ¿realmente estamos nosotros creyendo la verdad de Dios o estamos creyendo razonamientos o mandatos de hombre? Mis hermanos, amigos, este es un llamado de atención, porque solamente la palabra de vida es la que Dios nos ha dado. Es la que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y miren algo interesante, todavía la situación se presenta un poquitito más difícil, porque el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su momento, Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Hay multitudes que resisten la verdad de Dios y aunque se las lean, se inclinan por el razonamiento humano, en vez de darse la oportunidad de investigar, de compartir, de sentarse y dejar que la Biblia sea la que nos aclare, ¿ve? Esa creencia que nosotros decimos tener, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchas personas quieren oír cosas novedosas, cosas hermosas, cosas que solo nos brindan promesas de felicidad, de bendición. Todo estará lindo, todo está hermoso. Hay que tener cuidado con ese tipo de creencia. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué triste, hermanos y amigos, y qué peligroso es lo que estamos leyendo. Un pueblo que se va a las fábulas, imaginación. ¿Por qué? Porque cuando se comiencen a dar este tipo de manifestaciones satánicas, de espíritus, de demonios haciendo esta obra, multitudes creerán que la bendición de Dios está siendo derramada y que ha llegado el tiempo realmente de la bendición y la restauración del reino, cuando en realidad la obra la estará realizando el enemigo de las almas a través de sus agentes engañados, a través de sus agentes que han seguido el razonamiento, han seguido el paganismo, esa mezcla religiosa con lo pagano, en vez de haberse anclado en la verdad de Dios. Y cuando analizaba y miraba este cuadro que presenta segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el comentario bíblico acerca de este tipo de personas que no soportan la sana doctrina, antes tienen deseo de oír cosas según sus concupiscencias, o sea, según sus malos deseos, según sus malas percepciones. Dice el comentario bíblico, solo tienen interés en aquellos pasajes de las Escrituras que pueden interpretar como una promesa de paz y seguridad para ellos, pero descuidan las exigentes demandas de la sana doctrina que penetran profundamente en el alma. Sienten deseo de religión, pero solo hasta donde no disturbe la rutina de sus vidas pervertidas. Qué tristeza, mis hermanos y amigos. Y aquí encontramos la gran diferencia. Mientras el creyente ama la verdad, recibe la verdad, da lugar a la verdad, entonces hay una transformación de la vida. Hay un asemejarse con la vida de Cristo Jesús. Ese es el propósito del verdadero evangelio.
Pero cuando nuestro cristianismo lo hacemos, un cristianismo a base de milagros, a base de beneficios, a base de toda promesa para nosotros, sin tomar en consideración nuestro estilo de vida, es muy peligroso. Por eso, el apóstol Pablo le decía en su momento a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y atención, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Increíble. Todo este listado que he acabado de leer en Timoteo son las cualidades de personas que, diciéndose cristiano con apariencias de piedad, realmente viven una vida como Judas, diciéndose ser discípulos de Cristo, han permanecido dando rienda suelta a sus bajas inclinaciones, a su concupiscencia, a sus pasiones. Y cuando se den la manifestación de esta obra terrible que presenta la Santa Escritura, todas estas personas serán engañadas, porque no amaron la verdad para ser salvos, porque no tuvieron ni dieron lugar al Espíritu Santo para poder darse cuenta del error, el engaño en que sus vidas habían estado caminando supuestamente con Cristo Jesús. Mis hermanos, el Evangelio de Dios es para salvación, no es para perdición, pero el enemigo sabe imitar, sabe hacer. Y como dice la Escritura, por cuanto rehusaron amar la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de mentira, de engaño, para que crean la mentira y se pierdan, a fin de que sean condenados. En otras palabras, mis hermanos y amigos, el sentimentalismo, esa racionación, hermano, el racionalismo, basar mis creencias en lo que la mente me dicta, es muy peligrosa. Tenemos que tener la seguridad y la certeza a la ley y al testimonio. Si no habla conforme está escrito, no importa quién lo diga, no hay verdad en él. Entonces nosotros podemos mirar, dice Mateo 24, que habrían falsos profetas. Noten que también harían grandes señales y prodigios. Un falso profeta llama la atención porque un profeta es alguien que habla de parte de Dios, trae un mensaje de Dios. Pero un falso profeta es alguien que habla en favor de un falso Cristo. Miren ustedes la relación. Si aparecen falsos cristos haciendo grandes señales, los falsos profetas harán sus señales para respaldar la obra de engaño de estos falsos cristos. Y esto es terrible porque es una obra de engaño. Ahora, podemos nosotros mirar en el libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 19, hay una declaración en el versículo 20. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Interesante esta declaración. ¿Por qué? Porque aquí se presenta un falso profeta en el tiempo del fin. Cuando nosotros miramos ese falso profeta, lo encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, específicamente el versículo 12, y que está representado a través de la segunda bestia que surge de la tierra, y que esto está representado por el protestantismo apóstata, que ha rechazado la verdad de Dios para seguir las reglas y los mandamientos
de los hombres. Ahora, la palabra de Dios en Apocalipsis 19 dice que con las señales que hizo el falso profeta, había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia. Y cuando nosotros miramos, la marca de la bestia es una marca de su autoridad. La primera bestia habla acerca de un poder político religioso, un poder que se apartó de la verdad de Dios para dar lugar a razonamientos y doctrinas de hombre. ¿Ve? Y la marca de autoridad de este poder es el domingo, porque esta institución, ¿ve?, se atribuye el hecho de haber cambiado el sábado de Dios por el domingo, un mandamiento netamente de hombre. Y aquí nosotros encontramos que dice la palabra de Dios que el falso profeta, haciendo las señales, engañó a las multitudes. Y cuando lo leemos acá en el versículo 12 de capítulo 13, miren lo que dice la escritura. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces miramos aquí nosotros un poder, noten, haciendo a través de sus señales que los hombres, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia. La primera bestia representa a Roma, con un poder, ¿ve?, representado con toda autoridad en la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña entonces, noten ustedes, un conflicto de adoración. La adoración a Dios basada en la palabra divina y la adoración a Roma basada en doctrinas, mandamientos de hombre, apoyada por milagros, prodigios, por señales. Esto es increíble lo grande de esta obra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, el capítulo 13 de Apocalipsis, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Tremendo. Hacer descender fuego del cielo. Esto nos recuerda el hecho cuando Elías en el Monte Carmelo estaba la adoración entre los falsos profetas, 450 profetas de Acera, 400 profetas de Baal, en contra de Elías, que estaba solo de parte de Dios. Y allá se dio, ¿verdad?, esa oportunidad para que se diese a conocer quién era el verdadero Dios. Y después de aquella oración que Elías elevó, Dios hizo descender fuego del cielo en presencia de todos los que estaban allí, y el pueblo de Israel pudo despertar de ese sueño. Ahora, lo interesante que la Escritura nos está enseñando es que en el tiempo del fin, todos los milagros que Dios hizo en su palabra, el enemigo los va a imitar, los va a realizar. Por eso en el libro, el devocional Maranata, el Señor viene, en la página 173, y en el conflicto de los siglos, la página 616, dice allí: mucho tendrán que vérselas con espíritus de demonios, que personificarán parientes, amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlo con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que aparecen son espíritus de demonios.
Miren esa cita. Pero hay otra cita que dice, el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. El pueblo de Dios tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento para el pueblo de Dios. Consejo para la Iglesia, página 69. El pueblo de Dios no hallará seguridad en los milagros, en aquellas cosas que se vean. Nuestra única inseguridad está en un así dice Jehová. Y esta batalla recién está empezando, mis amigos y hermanos. La manifestación de espíritus poderosos, haciendo muchas manifestaciones, sanidades, curaciones y cosas increíbles, está a punto de desplegarse ante nuestros propios ojos y oídos. Y esto causará un sacudimiento que, si fuere posible, engañará aún a los elegidos. Y es por esto que necesitamos entender, Dios ha dejado las verdades a través de su palabra y el espíritu de profecía para que no seamos engañados. Por eso, la primera arma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es aprender a buscar, a recibir esa verdad divina en nuestras vidas, dándole lugar para que esa verdad sea incorporada por una vida práctica. Dice el Conflicto de los Siglos, la página 683, el tomo 2, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor a la verdad en sus corazones, serán protegidos por los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Noten, mis amigos, estudiar diligentemente las Escrituras es estudiar, y diligentemente es darle acción, es estar dispuesto a obedecer la verdad una vez que la conozcamos, una vez que Dios permite que llegue a nuestras vidas, ponerla en práctica sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Eso es estudiar con diligencia. No nos sirve saber si no vivimos, si no practicamos, si no le damos lugar en nuestro estilo de vida práctica. Recibir, estudiar diligentemente la verdad, es amar esa verdad en nuestro corazón, es saber dónde está el escrito, pero no se puede decir escrito está si no sabemos dónde está escrito, mis amigos. El segundo consejo que la palabra de Dios nos da está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 18, donde la palabra de Dios nos dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y esta es la seguridad de que el pueblo de Dios no va a ser engañado, porque todos aquellos que de corazón sincero, buscando a Dios y entregando sus vidas en las manos de Dios, den lugar a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. De esta manera descubriremos el engaño, el error, la mentira, el pecado donde quiera estar. Y esta es la seguridad por la cual cuando ese tiempo venga, el pueblo de Dios no será engañado por tener la persona del Espíritu Santo guiando sus vidas en cada momento, en cada paso que demos en este mundo. Y terminamos, hermanos, con una cita que debe de llamar aún más poderosamente nuestra atención, porque el enemigo está desarrollando actualmente una trampa, y esa es la trampa que tiene el propósito de destruir el discernimiento, el juicio de nuestro sentido, para que cuando venga ese tiempo y esas manifestaciones, entonces nuestro razonamiento, nuestro juicio esté totalmente dañado. Dice una cita en Testimonio para los Ministros, página 472-473.
y en Maranatha el Señor viene, la página 169. Escuchen lo que dice la cita. Podemos separar muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones confundirá su juicio y destruirá el discernimiento, y esto producirá su caída. Mi hermano, mi amigo, en este tiempo te hago una invitación en nombre de Cristo. Abandonemos la mundanalidad, que es ese estilo de vida como el de Judas. Decir que somos cristianos y vivir a escondidas como un mundano. La concupiscencia tiene que ver con los malos pensamientos. El orgullo, no necesito nada y estoy bien. El complacencia, el apetito, las bajas pasiones. Son 5 armas que el enemigo está utilizando hoy en día para confundir el juicio y destruir nuestro discernimiento. Mis hermanos y amigos, que el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad nos motive, nos ayude a hacer un alto en nuestras vidas y que podamos orar a Dios y pedir que nuestras vidas sean apoyadas de ahora en adelante en un escrito está la palabra de Dios. Relacionarnos, estudiarla, pero para darle lugar, para ponerla en práctica y pedir a Dios que su Espíritu Santo sea puesto en nuestras vidas. Mi amigo y hermano que me has escuchado en esta oportunidad, solo me resta decirte, Dios te bendiga, Dios nos guarde, nos fortalezca, y cuando ese tiempo venga, nosotros podamos permanecer bajo la mano poderosa de Dios, bajo la dirección de su Espíritu Santo, con una fe robustecida y anclados en la verdad de Dios, y firmes podamos ir hasta el final a la patria celestial. Dios te guarde y te bendiga. Es mi deseo en esta oportunidad.